Buenas mi gente de Ferreras Comedy, el día de hoy estamos aquí en Cómo se creó, episodio 7. El capítulo de hoy estaremos hablando de cómo se crea la comedia El Señor Roberto. Ya hemos hablado del Señor Roberto y el vecino, la creación del Señor Roberto, la creación del vecino, los personajes secundarios del Señor Roberto y el vecino. Y en este capítulo estaremos hablando de cómo se crea la comedia El Señor Roberto. El Señor Roberto, no hay mucha información, ¿verdad?, de esta comedia, ¿verdad? Porque estos son capítulos del Señor Roberto donde el Señor Roberto no está con el vecino y no están todos los personajes secundarios de la serie El Señor Roberto y el vecino. El Señor Roberto se crea porque lo que pasa es que en el capítulo El taxista del Señor Roberto y el vecino, el Señor Roberto y el vecino pierde el trabajo y ahí es cuando el Señor Roberto va a buscar empleo. Obviamente estos capítulos de el señor Roberto, el vecino no sale todo el tiempo porque el señor Roberto está en entrevistas de trabajo y el señor Roberto pues tiene pues sus cosas que hacer y el vecino no sale todo el tiempo. Mayormente el señor Roberto pasa las de Caín con otra gente que son los personajes secundarios de esa comedia y yo decidí pues llamarlo Las Aventuras del Señor Roberto. Como pueden ver, el logo del señor Roberto sale en cada capítulo. Cuando son las comedias del señor Roberto y el vecino, ustedes van a ver la cara del señor Roberto y el vecino. Cuando es el señor Roberto, van a ver la caricatura, ¿verdad? Y bueno, mi gente, sinceramente, el señor Roberto se creó esta comedia del señor Roberto solo, sin el vecino, sin los personajes secundarios. Se crea porque no todo el tiempo los personajes secundarios, el taxista, don vecino, todo eso va a salir en los capítulos. Puede ser que hagan apariciones en capítulos del señor Roberto, pero el vecino no todo el tiempo tiene que molestar al señor Roberto. O sea, porque el señor Roberto puede molestarse en la fila del desempleo, puede molestarse en una entrevista de trabajo, puede pasar las de Caín vendiendo sombreros o qué sé yo, ¿verdad? Estos capítulos del señor Roberto se sacarán limitadamente porque ahora mismo se está grabando, ¿verdad? Ya se grabó el capítulo del señor Roberto donde él dice que se va para San Juan y luego de eso se grabará el final de esa serie donde el señor Roberto está buscando trabajo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que los capítulos del señor Roberto van a culminar allí y eso se va a eliminar y va a ser el señor Roberto y el vecino de ahora en adelante siempre y para siempre. No, eso quiere decir que pues mira, ya el señor Roberto culminó la búsqueda de trabajo y qué sé yo. Y simple y sencillamente volveremos con el señor Roberto y el vecino, pero los capítulos del señor Roberto solo van a seguir apareciendo de vez en cuando, ¿verdad? Porque pues tú sabes, el señor Roberto también, tú sabes, uno se mete en la vida de él como el vecino, ¿me entiendes? Y bueno, mi gente, o sea, sinceramente, esto ha sido todo. Esto fue Cómo se creó, episodio 7. Suscríbete, dale like, comenta y toca la campanita aquí en Ferreras Comedy. Buenas noches, mi gente, bendiciones.